Se dice que aquí sucedió una masacre y cerró sus puertas. Sí, a ver si no quiere hacer aquí, no quiere procrear hijos. Bienvenidos a Expediente Muerto. Hoy estrenamos una nueva sección del canal, Carpetas del Más Allá. En esta serie investigaremos lugares que, con el paso de los años, se han convertido en escenarios de rumores, leyendas urbanas y sucesos que hasta el día de hoy siguen generando preguntas. Cuando no podamos ingresar a una locación para realizar una exploración urbana, abriremos una carpeta de investigación para descubrir qué ocurrió realmente detrás de esos lugares. Y el expediente de hoy nos lleva hasta Guadalajara, Jalisco. Existe un antiguo cine que durante décadas fue uno de los más conocidos de la ciudad y que, después de cerrar sus puertas, comenzó a rodearse de historias inquietantes. Hablamos del Cinema 21. Durante años, exploradores urbanos y habitantes de Guadalajara han contado una historia escalofriante. Que dentro de este cine ocurrió una tragedia donde varias personas perdieron la vida, y que ese habría sido el verdadero motivo de su cierre. Pero, ¿qué tan cierta es esa historia? ¿Realmente ocurrió una masacre? ¿O estamos frente a una leyenda urbana que fue creciendo con el abandono del edificio? Hoy abriremos la carpeta completa para descubrirlo. Antes de hablar de fantasmas y tragedias, primero debemos conocer la historia del lugar. Aunque el Cinema 21 fue muy conocido por varias generaciones de tapatíos durante los años 80 y 90, actualmente existe muy poca documentación oficial sobre su construcción y administración. Hasta el momento no existen registros públicos ampliamente disponibles que permitan identificar con certeza al empresario que lo construyó, quién fue su administrador o el año exacto de su inauguración. Esto es algo curioso, considerando que fue un cine bastante conocido en Guadalajara. Lo que sí sabemos es que durante las décadas de los 80 y 90, el Cinema 21 formó parte de la época dorada de las salas de cine tradicionales en la ciudad. En aquellos años, ir al cine era completamente diferente a lo que conocemos hoy. No existían complejos con 20 salas ni funciones cada 30 minutos. Eran edificios enormes, con una sola pantalla principal, miles de butacas y una experiencia completamente distinta. Guadalajara llegó a tener decenas de cines emblemáticos como Cine Lux, Cine Alameda, Cine Orfeón, Cine Juárez, Cine María Teresa, Cine Roble. Todos ellos fueron parte importante de la historia del entretenimiento de la ciudad. En aquella época, las películas de acción, terror, ciencia ficción y cine mexicano llenaban completamente las salas. Era común que un estreno permaneciera varias semanas en cartelera. Sin embargo, a finales de los años 90 todo comenzó a cambiar. Llegaron los complejos modernos con múltiples salas, butacas más cómodas, sonido digital, aire acondicionado, mayor variedad de películas y una experiencia completamente diferente. Poco a poco, los viejos cines comenzaron a quedarse vacíos. Muchos cerraron, otros fueron demolidos. Algunos se transformaron en bodegas, iglesias o comercios. Y el Cinema 21 no fue la excepción. El paso del tiempo terminó convirtiéndolo en otro edificio abandonado más de Guadalajara.
Después de conocer la historia del Cinema 21, es momento de hablar del tema que convirtió a este lugar en uno de los más comentados dentro de la comunidad de exploración urbana. Si alguna vez has buscado información sobre este cine, seguramente encontraste videos con títulos como «Aquí ocurrió una masacre», «Nadie sobrevivió», «Este lugar está maldito», «Cerró porque murieron decenas de personas». Son títulos impactantes que llaman la atención y generan millones de reproducciones. Pero cuando comenzamos a investigar más a fondo, aparece una pregunta muy importante. ¿Dónde están las pruebas? Una tragedia de esa magnitud habría quedado registrada en periódicos de la época, archivos policíacos, reportes de protección civil, investigaciones periodísticas o incluso testimonios ampliamente documentados. Sin embargo, al revisar la información disponible, no aparecen documentos que confirmen que dentro del Cinema 21 haya ocurrido una masacre que provocara el cierre del inmueble. No existe una nota periodística ampliamente documentada. No existen registros oficiales públicos. Tampoco existe un expediente conocido que respalde esa historia. Entonces, ¿de dónde salió ese rumor? Todo indica que la historia comenzó a crecer muchos años después de que el cine cerró sus puertas. El abandono del edificio, su aspecto deteriorado y las exploraciones urbanas fueron alimentando la imaginación de muchas personas. Poco a poco comenzaron a surgir versiones diferentes. Algunos hablaban de un ataque armado. Otros aseguraban que ocurrió una ejecución. Incluso había quienes afirmaban que los espíritus de las víctimas seguían dentro del edificio. Pero cada persona contaba una historia distinta. Ninguna coincidía completamente con la anterior. Y cuando una historia cambia dependiendo de quién la cuenta, lo más probable es que estemos frente a una leyenda urbana y no ante un hecho histórico. Hoy en día vivimos en una época donde cualquier persona puede subir contenido a Internet. Eso tiene muchas ventajas, pero también tiene un problema muy grande. Muchas veces una historia se vuelve viral antes de comprobar si realmente ocurrió. Hay creadores que investigan durante días, buscan documentos, revisan archivos, consultan periódicos, comparan versiones y presentan los hechos tal como son. Pero también existen personas que únicamente toman una historia que escucharon en TikTok, Facebook o YouTube y la presentan como si fuera una verdad absoluta. El problema comienza cuando miles de personas comparten ese contenido sin preguntarse de dónde salió la información. Con el paso del tiempo, el rumor termina siendo más famoso que la realidad. Y muchas personas llegan a creer que algo ocurrió simplemente porque lo escucharon repetirse muchas veces. Pero repetir una historia no la convierte en un hecho. Una investigación necesita pruebas, necesita documentos, necesita evidencia, porque en una investigación seria no basta con decir «me contaron», «dicen que pasó», «según escuché». Esas frases sirven para iniciar una investigación, nunca para dar una conclusión. En Expediente Muerto creemos que el misterio puede ser igual de interesante sin necesidad de inventar historias. Porque muchas veces la realidad ya es suficientemente intrigante. ¿Por qué cerró entonces? La explicación más aceptada por investigadores de la historia del cine en Guadalajara es mucho más sencilla. A finales de los años 90 comenzaron a llegar los grandes complejos cinematográficos. Salas más modernas, mejor sonido, más funciones, mayor comodidad, estacionamientos, centros comerciales. Poco a poco, los antiguos cines independientes fueron perdiendo asistentes. Mantener edificios enormes con una sola pantalla dejó de ser rentable. El Cinema 21 terminó siendo una víctima más del cambio de la industria cinematográfica. Lo mismo ocurrió con muchos otros cines históricos de Guadalajara. Algunos fueron demolidos, otros cambiaron completamente de uso, y algunos quedaron abandonados durante años. Así llegamos al final de esta primera carpeta del más allá. Después de revisar la información disponible, analizar los testimonios y contrastar los rumores con los hechos, podemos llegar a una conclusión muy importante. No todo lo que circula en Internet es verdad. Hoy en día cualquier persona puede tomar una historia,
agregarle algunos detalles, un título impactante y convertirla en un video que alcance miles o incluso millones de reproducciones. Pero las vistas no convierten una historia en un hecho, y repetir un rumor una y otra vez tampoco lo transforma en una verdad. En Expediente Muerto queremos hacer las cosas de una manera diferente. Nuestro objetivo no es alimentar el morbo ni inventar sucesos para generar visitas. Queremos investigar, comparar información y mostrarles tanto los hechos comprobados como las leyendas que rodean cada lugar. Porque una verdadera investigación no comienza diciendo, esto pasó. Comienza preguntándose, ¿realmente ocurrió? Y cuando no existen pruebas suficientes para afirmar algo, también es importante decirlo. Porque reconocer que no hay evidencia es parte de una investigación seria. Las leyendas urbanas forman parte de nuestra cultura. Muchas nacen de hechos reales, otras de malentendidos y algunas simplemente crecen con el paso del tiempo. Lo realmente interesante no es creerlas ciegamente, sino descubrir de dónde surgieron y qué parte de ellas puede sostenerse con evidencia. Así que la próxima vez que vean un video asegurando que en algún lugar ocurrió una tragedia, un ritual o un hecho paranormal, pregúntense siempre, ¿de dónde salió esa información? ¿Existen documentos que la respalden? ¿Hay registros históricos o solo alguien lo contó? Porque investigar siempre será más valioso que repetir. Si conocen algún lugar con una historia igual de misteriosa y quieren que abramos una nueva carpeta del más allá, escríbanlo en los comentarios. Leeremos todas sus propuestas y elegiremos los casos más interesantes para investigarlos a fondo. Yo soy Señor Dead y esto fue Expediente Muerto. Recuerden, no todas las leyendas son mentira, pero tampoco todas las historias son verdad. Hasta la próxima. Y nunca dejen de cuestionar lo que escuchan. Nos vemos en la siguiente carpeta del más allá. Se dice que aquí sucedió una masacre y cerró sus puertas.